Hola a todos, estoy con Rafael Compaña, que es director del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad y que además ha escrito libros sobre numismática con una perspectiva muy diferente a la que solemos tener todos los coleccionistas, comerciantes y divulgadores de esta nuestra afición. El libro que ha escrito es este, El poder en la buchaca. Fijaros qué pedazo de libro, son 650 páginas y es una reflexión sobre las representaciones del poder en la numismática española, especialmente en los últimos 200 años. En esta entrevista vamos a darle un pequeño repaso, no al libro en sí, sino, bueno, pero vamos a hablar de parte del contenido que en él aparece. Y bueno, hay que decir que este libro cuesta 15 euros, 650 páginas. El texto está en valenciano, en castellano y en inglés, o sea que es accesible para todo el que lo quiera. Bueno, Rafael, tras esta representación, pues buenos Buenos días. días. Buenos días. Y bueno, y también tengo que decir que he tenido la suerte de poder visitar el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad y que es una auténtica maravilla. Muchas Eh, gracias. no, Y hace pero tiempo, bueno, hace tiempo bueno, hace un año, año y algo hace un año más. Sí. que Sí. estuvimos allí. Pero es curioso porque es un museo de ilustración. O sea, yo cuando he ido allí lo que he visto han sido arte y arte aplicada, muy bien descritas. ¿Qué tiene que ver esto con la numismática? Bueno, el museo tiene una orientación amplia, efectivamente utiliza mucho el arte para mostrar determinados procesos sociales, políticos, etcétera. Y concretamente, este libro sobre numismática fue posible porque hicimos una exposición que se llamaba Les imatges del poder, las imágenes del poder. Y claro, todo gobernante que se precie ha utilizado históricamente, al menos desde el siglo séptimo, sexto antes de Cristo, las monedas, bueno, también los billetes, y desde 1840 los sellos y también las pólizas y también las tarjetas postales y los pósters, ¿no? Para divulgar su poder. Pero claro, la moneda ha tenido una ventaja fundamental, y es que ha sido el medio de comunicación político más masivo durante muchísimos siglos, porque todo el mundo lo llevaba en la buchaca, en el bolsillo. Y obviamente era mucha la tentación de no poder, de no aprovechar esa exposición donde efectivamente habían cuadros, como tú comentas, o grabados y tal, para hacer una revisión de cómo básicamente la monarquía, porque en los últimos siglos la forma de Estado en España ha sido la monarquía, pero también cuando han habido gobiernos provisionales o repúblicas o dictaduras personales que han decidido manifestarse, porque por ejemplo la de Primo de Rivera prácticamente es muy difícil saber que se trata de una dictadura a través de las monedas, ¿no? ¿Cómo se han utilizado las monedas para meterse en las casas y sobre todo en la mente de los ciudadanos? Porque esa es la efectividad de la moneda, En este, as- aparte de la económica. en este aspecto me parece muy interesante porque, bueno, hablando contigo yo veo como que tú entiendes las monedas como una especie de pequeño lienzo donde aparece representado y nosotros los aficionados, los que nos gusta también la iconografía, pues nos solemos fijar en los símbolos que aparecen. Pero Ujú. nos quedamos ahí. Tú vas más allá y lo que buscas es el cómo se representan estos símbolos. Buscamos, en realidad yo creo que yo solo no dejo de ser también un divulgador, en el sentido que hay, afortunadamente en España hay unos historiadores que se han ocupado de estos temas digamos, con propiedad, pero nosotros queríamos hacer alta divulgación utilizando todos esos trabajos con una forma diferente, por eso el maquetaje del libro, las imágenes. El libro no parece un libro de numismática al uso, donde las imágenes son pequeñitas, etcétera, sino que realmente tiene mucha imagen en color, hay imágenes ampliadas para que la gente pueda contrastar, hay la utilización de la heráldica, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que tú comentas, efectivamente, ahí hay, por ejemplo, todo el tema de las Indias. Por lo que tú comentas, nosotros queremos obviamente que la gente vea qué símbolos hay y en eso no nos diferenciamos de los demás. Analizamos cuando esos símbolos tienen connotaciones por el hecho de cómo están ubicados, cómo están transformados, cómo se van transformando, pero también por qué razones se escogen, es decir, por qué motivos al final
quien tiene que decidir sobre las monedas, que es el poder político, en definitiva, el que publica, en el caso español, en el BOE, lo que tiene que salir, y después hay una serie de creadores que lo ajustan. Puede escaparse algún mensaje. De hecho, tú y yo lo hemos hablado, lo que ocurrió en 1951, por ejemplo, con la famosa moneda de 50 céntimos del agujerito, donde el yugo y las flechas se unieron y se unieron a la manera tradicional, como estaba en tiempos de los Reyes Católicos, con las flechas hacia abajo, y alguien con capacidad de decisión quiso que estuviera con las flechas hacia arriba. Ujú. Eso para nosotros es importantísimo, porque es la intervención del poder sobre lo que la gente lleva en el bolsillo. Es en realidad tan importante como un telediario. Cuando la televisión pública, por ejemplo, estaba sometida a los dictados del gobierno, o como tan importante como un periódico cuando no hay libertad de prensa en un país, ¿no? O sea, que digamos que igual que en un telediario piensan mucho cómo se colocan los que intervienen, o en un debate político siempre hay un acuerdo muy claro sobre las posiciones de las sillas, o si tal persona va a llevar traje o va a llevar chaqueta o qué va a pasar. Eso mismo es, digamos, que también se representa en las monedas, ¿no? Esos Es un mensajes proceso subliminales. Es que es un proceso muy meditado. En realidad, todo producto oficial tiene que ser muy meditado, los sellos de correos también, etcétera. Nunca se deja. José María de Francisco Olmos tenía una frase fantástica que era: nada de lo que aparece en la moneda se deja al azar. Ujú, ujú. Pues efectivamente. Él, cuando hablo con él, yo se la recuerdo a veces, es una gran frase. Nada se deja al azar. Vale, vamos a echar un pequeño repaso histórico en estos, 200 años, solamente un poco por encima, más detalles hay en este libro, por supuesto. Eh, ¿Qué pasa cuando pasamos con Isabel II a estos momentos constitucionales, a Ujú. esta monarquía constitucional, digamos a diferencia del el tradicionalismo que representaba Fernando VII? ¿Hay un cambio también de la forma en la que se representa a la reina? No, en realidad en España esto es bastante, bueno, en España y en la mayoría de los países de Europa, el constitucionalismo no adquiere un símbolo definitorio en las propias monedas. Es la leyenda, la inscripción la que informa, ¿vale? Ujú. Entonces, el gran cambio es que los monarcas, por la gracia de Dios, es decir, que han sido escogidos por Dios y por lo tanto gobiernan según su propio criterio, sin atenerse a ningún tipo de limitación, los monarcas absolutos, cuando reinan en un Estado que tiene una constitución, tienen que poner eso explícitamente sobre las monedas. Por eso acaba pasando que en las leyendas de Isabel y también en las de Fernando, cuando le obligaron, pone Isabel II por la gracia de Dios y la Constitución, reina de las Españas. Ese es el gran cambio. Además, a partir de 1836-37 permanece inalterable. Desde que se restaura la Constitución del 12 y después se hace una más moderada, que es la del 37, y una más moderada del 45, pero todos esos cambios de matiz no se reflejan. Lo único que aparece es que ella es reina por la gracia de Dios, conserva la tradición. Ahora, por ejemplo, la propia reina de Inglaterra, en sus monedas, aquello es una monarquía parlamentaria, pero en la imagen del poder sigue siendo tradicional. Ujú. Isabel II reivindicaba ese legado histórico de monarquía absoluta por la gracia de Dios y a la vez se añadía y la Constitución, que era la norma de relación política del momento. Esa idea de por la gracia de Dios, como decías antes, sigue apareciendo en la moneda inglesa todavía. Sigue apareciendo. Por cierto que estoy incluyendo encima de tu cabeza, estoy poniendo las Sí, monedas que estamos citando, las que estamos hablando, para que así la gente las tenga a la vista y sepa me de las parece monedas en las que perfecto. estamos viendo. Bien, pero todo Muy bien. esto cambia, entiendo yo, con la gloriosa, ¿no? Con la revolución de Claro. 1868, todo eso se va por los aires. Todo se transforma porque es la primera vez que el pueblo como tal, representado en una figura, que es la matrona recuperada de las monedas del emperador Adriano, una figura bellísima que hace Marchioni, es la figuración de Hispania. Incluso en la primera moneda que emiten se olvidan del nombre de España y aparece lo de gobierno provisional, pero claro, la soberanía nacional, que es lo que pone en el canto,
es la que está representada. Y durante un tiempo se olvidan de cabezas coronadas. Es efímero porque aunque los tipos perseveran y aguantan, si no recuerdo mal, las 2 pesetas aguantan hasta 1875, ya reinando Alfonso XII, pero eso es por dificultades de preparación de los nuevos cuños y les resulta más cómodo seguir emitiendo, como en definitiva la fecha solo se ve en las pequeñas estrellas y aparentemente siguen siendo monedas del gobierno provisional, ¿no? Pero efectivamente es un cambio revolucionario. Ujú. No, no hay continuidad de ningún tipo. Es la primera vez en la historia de la numismática española en que aparece el sujeto no personal del poder, un sujeto colectivo. Cosa que por otro lado era más o menos típico en países En otros, europeos en ese momento, claro. ¿no? Claro. Suiza o Inglaterra, creo O también, Francia, por ejemplo, Francia. Francia ya en la Primera República, en la Segunda República de 1848 y poco después del gobierno provisional, cuando ya Napoleón III, bueno, es obligado a dejar el poder, también la figuración. Suiza, que es también una república, está representada por una especie de doncella de los Alpes, desde luego mucho menos atractiva desde todos los puntos de vista que la Hispania de Marchionni, que es sólida, neoclásica y fantástica. Yo creo que hay algunas monedas que definen la historia numismática en lo mejor, hay otras también que en lo peor, y ese tipo probablemente es, junto con el columnario, y voy a decir una cosa que puede sonar a anatema, pero las monedas franquistas de 5, 25 y 50 pesetas, elaboradas en 1957, el reverso, claro, el anverso no, el anverso es mediocre, aunque sea un busto de Benlliure. Esos elementos definen perfectamente un buen arte numismático. Encuentras poco tan brillante en la numismática española. Vamos a ir después con Con Franco, pero eso. antes vamos primero con con la restauración borbónica, o sea, Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿cómo se representan ellos? También en comparación quizá con Isabel II o con Fernando VII. Sí, Alfonso XII inicia el reinado siendo muy seguidista de lo que ha hecho Amadeo de Saboya, un rey efímero, admirable por otra parte, pobrecillo, porque dimitió, porque no podía gobernar ante el desbarajuste que había. Por ejemplo, los duros de 1875 y 76 llevan en el canto la leyenda Justicia y Libertad, que es la misma que llevaba Amadeo. Pero eso también puede ser una pura reminiscencia, porque inmediatamente se aprueba la Constitución de 1876, los duros en el canto solo llevan flores de lis. O sea, estamos Tres viendo que, grupos. perdona que te corte, voy a subrayar esto Sí, sí, porque en el canto también se sí, muestra el poder o sea, también es una representación en el canto, que siempre decimos que el canto es la cara olvidada. Bueno, pues aquí sí. también hay que verla porque hay una representación del poder. Incluso las flores de lis, ¿no? También serían una forma de Claro. representar el poder. Es una hipertrofia de la dinastía. Por ejemplo, el duro de 1870 es soberanía nacional. El de Amadeo es justicia y libertad. La primera fase de Alfonso, justicia y libertad. Luego ya vienen las flores de lis. Franco introduce una grande y libre. Y Juan Carlos, hasta 1982, persevera con una grande y libre hasta que se produce el cambio efectivo de escudo, ¿no? Y Incluyendo en época efectivamente. constitucional, claro. Sí, sí, después porque claro, el escudo del águila no es anticonstitucional porque la Constitución no decía nada, ¿no? Otra cosa es que sea preconstitucional, que ya lo veremos, ¿no? Efectivamente, el canto es otro elemento. Esas monedas de la Restauración, aprobada la Constitución, no son exactamente como las de Isabel, porque, si lo recuerdas, en el anverso pone Alfonso XII o Alfonso XIII, por la gracia de Dios, y es por detrás cuando pone Rey Constitucional de España. En las de Isabel, por delante ponía por la gracia de Dios y la Constitución. Que quede claro al que ve el anverso que es una reina que tiene la legitimidad histórica divina, pero que se tiene que plegar a los constitucionalistas que la molestan, ¿no? En el caso de Alfonso XII y XIII, no. El anverso solo pone por la gracia de Dios y es detrás cuando se especifica que es rey constitucional, excepto en la época de Primo de Rivera, que como obviamente Alfonso XIII ha traicionado la Constitución al dar su apoyo a Miguel Primo, en la moneda de 50 céntimos, que es la única que aparece con su efigie, solo pone Alfonso XIII, rey de España, como Juan Carlos antes y después de la Constitución.
Juan Carlos nunca ha sido nombrado rey constitucional en las monedas. Es mucho, efectivamente, que en 1976 no apareciese lo de la gracia de Dios. Pero también es sintomático que jamás apareciese ninguna referencia a la Constitución. Con lo cual, Juan Carlos I, a esos efectos, era como las monedas de Amadeo. Amadeo tampoco puso ni que era rey por la gracia de Dios, ni que lo era por la Constitución. Y aparece como las monedas de la dictadura de Primo. Es Bueno, interesante. es muy interesante, desde luego. Es muy interesante porque ahí podemos ver cómo fundamenta el poder estos reyes, que bueno, siempre es uno de los grandes problemas filosóficos relacionados al poder. ¿Cómo se fundamenta el poder? Bueno, alguien ¿En qué manda, se bueno, legitima? pero tú ¿En ¿por qué qué se mandas, no? ¿Por qué mandas Claro. tú y no otra persona? ¿Lo mandas porque Dios lo quiere así? ¿Lo mandas porque lo dice la Constitución? ¿Lo mandas pero no decimos por qué para no meternos en este charco? Eh, Efectivamente, bueno, efectivamente. yo sigo colocando monedas a las que estamos citando, que son muchas de ellas, las estoy colocando por ahí, por la parte de arriba. Muy bien. Y hay que decirlo que todo esto, durante la conversación, tanto Rafael como yo estamos a ciegas, o sea, estamos hablando de las monedas sin verlas, pero luego las estoy colocando, así que, bien. Luego, toda esta parte, hemos hablado del reinado de Alfonso XIII, entra en crisis, y entra en crisis garrafal, llega a la Segunda República, y bueno, eso ya es una explosión de temas numismáticos, y de eso es una revolución en toda regla. Sí. Entonces, cuéntanos un poco, pero pasa que, claro, ahí no se puede profundizar mucho porque estaríamos horas. Hay que distinguir, yo creo, la primera fase, antes de la Guerra Civil, la República de alguna manera recupera la iconografía de la matrona del gobierno provisional, solo que actualizada, modernizada. Es la famosa peseta de plata de 1933 con estrellas 34, donde está sedente, mientras que la de la matrona de 1869-70 está recostada, ¿no? Es más elegante desde ese punto de vista. Después, acuérdate de los 25 céntimos con la rama de laurel que también siempre llevan una rama de laurel como ejemplo de la paz, como alegoría de la paz. En la guerra civil ¿No es es una rama de extraño. olivo, perdona? Perdón, de olivo, de Ah, olivo. Los laureles serían la victoria, es una rama de olivo, tanto en 1869 como en las republicanas. Y en la guerra civil está la famosa peseta rubia, que es como la ampliación de las monedas de una peseta de 25 céntimos, pero aparece por única vez el gorro de la libertad o frigio, que está muy vinculado a los regímenes republicanos. En los sellos de correos eso aparece solo en 1937. Había habido un entero postal de la Primera República con esa imagen, pero es una república en ese sentido poco combativa. Se recuerda bastante a la República Francesa de 1871, en que el gorro frigio no se puso. Es de Gaulle, por ejemplo, el gran popularizador en Francia del gorro frigio, porque durante muchos años se consideró que era un símbolo como sangriento, porque estaba unido a la Primera República Francesa, que toda la etapa del terror, etcétera, ¿no? Y la República es cierto que puso el gorro frigio en el billete de 50 céntimos, aquel de 1937, cuando hay crisis porque la moneda metálica prácticamente ha desaparecido, en una serie de sellos de correos muy, muy bella, con una figurita. También hay algunos sellos de franquicia interna del Congreso de los Diputados, pero cuesta de ver. Claro, la República es una primavera iconográfica. Rompe y de alguna manera restaura la iconografía del gobierno provisional, pero va más allá. Y se vincula con las iconografías republicanas del momento o tradicionales, en todo caso, pero claro, dura muy poco. No sabemos, en cualquier caso, la situación no permitía muchas alegrías. El Gabinet Numismátic de Cataluña, cuando hacen el catálogo sobre su exposición, dicen que obviamente se tarda muchísimo. Es algo, a no ser por el contexto de poca estabilidad, no se explica que un régimen nuevo tarde tanto en proyectar su nueva imagen. Es cierto que en el caso de Franco y Juan Carlos, como no hay ruptura, es obvio que las monedas de Juan Carlos estaban preparadas mientras Franco estaba en agonía, ¿no? uh -huh. Pero claro, la República no estaba prevista. Y Claro.
la Casa de la Moneda nadie había preparado nada al Claro, entonces respecto. aquí vemos que hay diferencias entre la Primera República o el primer momento de la Revolución de la Gloriosa y el momento de la Segunda República. Porque Sí. ninguno de los dos casos estaba previsto y sin embargo en la Primera República fueron mucho más rápidos a la hora de emitir En el normas, gobierno en provisional, el gobierno provisional, quiero sí, decir, perdón. fueron mucho más rápidos, mucho ¿Y más rápidos. hay alguna diferencia iconográfica, o sea, o algún significado a que la matrona esté sedente en vez de que esté recostada? Yo creo que sobre todo era la necesidad en su momento de ampararse en un modelo clásico. Es el dictamen que hace la Academia de la Historia está en la base de todas las decisiones en aquel momento. Y yo creo que también es el clima histórico, la voluntad de legitimar, ya que se ha perdido la legitimidad del monarca y además se está en contra de que el Estado sea representado por una cabeza humana, ¿no? Porque todavía no se sabe si va a ser una monarquía o una república, se echa mano de un modelo que además era muy solvente. Y claro, tuvieron la inmensa suerte de que el diseño fue excelente, como he dicho antes, ¿no? Los diseños de la Segunda República, alguno de ellos, si no recuerdo mal, habían hecho pruebas, porque la corona mural, frente a lo que se pueda pensar, en la Segunda República no la utilizó jamás, por ejemplo. No es un símbolo republicano. Las coronas murales en realidad significan poder sin atribuirlo a una monarquía o a una república. Por eso se utilizó en 1869-70. Vale, yo aquí querría hacer algunos apuntes. El primero es que a mí el diseño de la preseta de la Segunda República, la de la matrona sentada, me parece bellísimo y el escudo también, es un escudo que ocupa todo el espacio, me parece precioso. Muy moderno, muy Yo creo que es moderno. una moneda que como es barata no la valoramos como debe. O sea, si esta moneda fuese escasísima y costase 50.000 euros, todo el mundo la tendría como su moneda favorita, pero como no es el caso, como es una moneda que todos nos podemos permitir, pues parece que no la valoramos. Acuérdate que ese escudo es igual que el que aparece en la peseta de papel también de 1937. Un escudo pleno que ocupa todo el campo y es de una modernidad subyugante, sí, efectivamente, con las columnas muy gruesas. La segunda cuestión es que aquí en muchos casos no está escrito. O sea, está el documento, la moneda es un documento que nos indica, o el billete, vamos, que nos indica cómo se ha hecho, pero nadie te dice por qué se ha hecho así. Entonces luego No, aquí es vuestra crítica, o sea, estudiosos como tú, Rafael, que hacéis una crítica estética. O sea, esto es como el que hace una crítica estética de un cuadro de Velázquez y piensa por qué ha representado de esta manera o de esta otra, pero no hay un escrito de Velázquez diciendo por qué lo ha hecho. Pues aquí hay más o pocas menos. veces, ¿Hay alguna vez que efectivamente. sí? Hay ocasiones que sí. Todo lo del gobierno provisional tenemos la suerte de que el dictamen de la Academia de la Historia te lo va explicando, porque ellos hacen caso de ese dictamen. Hay cosas que no. Por ejemplo, es fantástico desde el punto de vista del nacionalismo español que en las monedas del gobierno provisional se corrija la moneda de Adriano. Sí que se ponen los Pirineos como en Adriano, pero claro, Adriano no tiene el peñón de Gibraltar. ¿Por qué se pone el peñón de Gibraltar? Porque hay nacionalismo español irredentista que quiere recuperarlo y lo figura sobre las monedas. La Segunda República a ese nivel es mucho más discreta y la matrona simplemente no tiene ninguna referencia geográfica. ¿Vale? Pero efectivamente hay pocas ocasiones en que los decretos expliquen realmente qué es lo que hay detrás simbólico. Hay pocas veces. De todas maneras, por ejemplo, las constituciones de España establecían que el retrato del rey tenía que salir, era obligado. Cuando Primo de Rivera da el golpe y a Alfonso se lo consiente, hay dos monedas de la dictadura donde el rey no sale. Los 25 céntimos del galeón y los 25 céntimos del martillo y las rosas, el rey no sale. Y efectivamente es legal porque la Constitución no está en vigor. En la Constitución de 1876 se establecía que el retrato era obligatorio. Ya puedes deducir que el régimen es un régimen donde la soberanía es un régimen liberal, efectivamente, pero el rey tiene un papel fundamental. A través de la Constitución del 76 lo tiene reconocido. En la dictadura, el rey sigue siendo rey,
pero no hay ninguna constitución que ampare su protagonismo. Y Primo de Rivera da el visto bueno a dos monedas donde el rey no aparece. En la República no puede haber rey y Franco es un rey sin corona y se comporta como un rey Vemos, antiguo. vemos Vale, bueno, un apunte para los coleccionistas es que muchas veces denostamos las colecciones de monedas de los siglos XIX y XX y aquí vemos cómo tienen muchísima miga y que además podemos relacionar una colección de monedas con otro tipo de objetos, porque muchas veces decimos, no, no es que somos coleccionistas de monedas, pero eso no excluye a que dentro de nuestra colección, en el global de la colección, también pueda haber sellos, enteros postales, puede haber carteles, puede haber periódicos, puede haber otro tipo de objetos que den un empaque a esta colección y que la complementen desde el punto de vista histórico. Y yo creo que aquí Rafael nos está haciendo, bueno, una auténtica clase, nos está dando una clase de cómo estas monedas se relacionan con otro tipo de objetos, en este caso sellos, pero podríamos hablar de cuadros o de carteles o de tantas otras cosas. Incluso, mira, si me permites, yo creo que la cuestión es, las monedas son un buen elemento para reconstruir la historia. Por lo tanto, de la misma manera, no sé si se sigue haciendo, pero históricamente cuando se ponía la primera piedra en un edificio, se ponía una caja que se sellaba, donde se ponía el periódico del día, las monedas que circulaban en ese momento, etcétera, etcétera. Claro, cuando se hace una labor de restauración de pronto en una excavación se llega a la primera piedra, para quien lo descubre es muy importante porque le da una foto fija de aquel momento. Yo creo que, en definitiva, alguien que se interesa por las monedas, si no se interesa por el contexto global, podrá apreciar exclusivamente la belleza o la torpeza de ejecución de una pieza, porque también estamos hablando de piezas muy bien ejecutadas, pero hay piezas que son mediocres, de diseños que no sobresalen, etcétera. Pero no podrá entender el papel de esa pieza en ese contexto histórico. Y por lo que tú comentabas, efectivamente, en los siglos XIX y XX, en el caso español, pero no solo, excepto el caso, por ejemplo, británico, donde la continuidad es bueno, es prácticamente absoluta desde la época de Cromwell. Las leyendas varían muy poco, son leyendas que tienen que ver con la afirmación del poder británico, si es rey de todas las Bretañas o no, pero lo de defensor de la fe está, bueno, se quita lo de emperador de la India, pero no hay ningún maremoto político en las monedas británicas. Pero, por ejemplo, en las monedas francesas y en las monedas españolas, si algo hay, es una variabilidad política que se refleja en los propios diseños de las monedas espectacular. Y efectivamente puedes utilizar el papel sellado, por ejemplo, donde muchas de estas cosas que se ven en las monedas también se ven. En los billetes es más complicado. Los billetes que yo he sacado a relucir son muy especiales porque son producto de la intervención directa del Estado para resarcir a la gente por la falta de moneda. Pero los billetes de banco históricamente han sido menos comprometidos políticamente, ¿vale? Pero es cierto que, por ejemplo, el franquismo utilizó los billetes franquistas te permiten ver cuál era el objetivo ideológico del franquismo, por ejemplo, la afirmación de que querían una España, resucitar la España de los reyes católicos y de Carlos I, pongamos por caso, y de Cristóbal Colón, ¿no? Todo eso acaba recreándote el periodo histórico. Las monedas tienen una ventaja, abundan, no es necesario, desde la perspectiva que tú hablas, yo creo que un coleccionista de tipo medio puede conseguir monedas contemporáneas que dicen muchísimo y con poco coste, porque en realidad los tirajes en la edad contemporánea suelen ser enormes. Efectivamente, habrá un coleccionismo que se dedique a hacer sistemáticamente todos los años con las estrellas cambiantes y tal. Pero un coleccionismo de tipos puede tener una representación muy, muy digna de lo que fue la historia española o la historia francesa, pongamos por caso, la historia italiana, con unas inversiones realmente mínimas, ¿no? Y sin poner en peligro nada.
de Y alguna forma. sigue siendo muy interesante, que esa es la cuestión, porque muchas Sí, veces sí, sí. se denosta el coleccionismo del siglo XIX y XX. Yo mismo cuando a veces digo, estas monedas no valen nada, claro, lo que digo no valen económicamente, no valen nada, pero Económicamente. históricamente podemos estudiar una peseta de Franco, pues como se estudia una peseta o unos maravedís de los Reyes Católicos. O sea, históricamente tienen Claro, mucha trascendencia. Bueno, entonces claro. vamos a entrar ya con Franco, y aquí, bueno, vamos donde cubre. Eh, Sé que, o sea, ya has hablado, has dado dos puntadas de Franco, has alabado los diseños del año 57, has comentado también el tema de las flechas y además lo he hecho con cierto entusiasmo. Entonces, mi pregunta es, ¿eres franquista? Por- Como soy demócrata, no puedo ser franquista. Yo soy antifranquista por edad eh, y por convicción, pero de la misma manera que hicimos en el libro, lo que no puedes es tratar el franquismo como si no mereciese la misma calidad en el estudio que los regímenes anteriores o posteriores. En el franquismo hay diseños excelentes y diseños aburridos y insufribles, ¿vale? Pero los hay excelentes. Por ejemplo, cuando deciden al inicio de la afirmación de su poder poner el jinete ibero-romano, eso es una proclama ideológica durísima de nacionalismo español de manual, porque eso es la España eterna. De la misma manera que en Francia a los niños les hacían decir en una escuela de África, pero del imperio colonial, nos ancêtres les Gaulois, nuestros antepasados los galos, los franquistas deciden que nuestros antepasados son ese jinete ibérico, ¿no? Sí, sí, de Cuando... hecho creo que un segundo ahí que te corte, que Sí. creo que había unas teorías por ahí que los íberos tenían signos cristianos incluso antes de la llegada de Jesucristo y no sé qué otras estupideces contaban en la escuela en los años 40. Pero No, bueno, no llegó a tanto. Sé que cuando Hitler, perdón, cuando Franco mantenía con Hitler una estrecha amistad de andén de estación, alguna teoría sobre los orígenes históricos de España más cercana a las alemanas se puso, pero es obvio que entre la panoplia de elementos que tuvieron, decidieron, también dada la naturaleza del régimen en aquellos momentos, porque, claro, la ley de sucesión es la de 1947 y ahí es donde se legitima sobre el papel de una manera institucional que Franco es el rey sin corona de España. En realidad eso en otros países se hubiera dicho una regencia, pero aquí se habla del caudillismo, se pone la leyenda de por la gracia de Dios a la manera de Fernando VII, pongamos por caso, ¿vale? De un monarca que se reivindica absoluto. Esos diseños son, desde mi punto de vista, y con independencia que el busto de Benlliure o el busto de Juan de Ávalos sean destacables desde la perspectiva de un bajo relieve escultórico, son de un aburrido total, ¿vale? Pero el franquismo destaca, por ejemplo, la primera moneda que ejecuta con carácter general, que es los 25 céntimos que se fabrican en Austria cuando ya, aunque pone fecha en 1937, se fabrican en el 38 cuando Austria ya está dentro del Reich. Es una moneda muy sorprendente, con un sol casi industrial muy moderno. Las letras son medievalizantes. Está el yugo y las flechas. Yo no lo sabía, lo descubrí el otro día. La manera que tienen de mostrar el yugo y las flechas en esa moneda, con la flecha central más larga y las dos de los extremos más cortas, está en el propio monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo. Allí las flechas separadas, claro, del yugo, ¿vale? Pero, por ejemplo, esa pieza es de una, bueno, es estéticamente irreprochable. Y eso hay que decirlo. Otra cosa es que el franquismo, desde mi punto de vista, es un régimen absolutamente condenable, ya, pero las monedas están para dar testimonio de lo que fue. Y para que sepamos descubrir qué nos dice esa moneda, pues nos dice que hay un partido único, que estamos ante una dictadura de partido único que además de la cual Franco es el jefe máximo, no solo es el jefe de Estado, el jefe de los ejércitos, es el jefe del partido único que sostiene todo el entramado y lo reproducen ahí, ¿no? Esa pieza es antológica, es de todas, probablemente de todas las dictaduras europeas,
la pieza donde el partido único brilla con mayor esplendor. Incluyendo toda la URSS y todo... Es que en la URSS en realidad no aparece el símbolo del Partido Comunista, aparece el símbolo estatal que incorpora la hoz y el martillo. En las monedas del Tercer Reich, excepto las que se destinan a la circulación en las colonias europeas, que tienen la esvástica con un agujero central, en el resto la esvástica forma parte del escudo estatal. Que aparezca un símbolo suelto del partido único en una de las caras es espectacular, realmente. Además con el relieve que le dan, ¿no? A la vez que eso es así, la mayoría de las piezas que la gente tenía en su bolsillo no eran más que las piezas de una monarquía rara, donde un señor que no había sido coronado jugaba el rol de ser un monarca antiguo. Claro, eso es un ejemplo de megalomanía sin parangón. Hitler no apareció en las monedas. Es posible que se hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, porque hay pruebas numismáticas. Hubiera acabado él ocupando el lugar que ocupó von Hindenburg cuando murió, en las piezas de 2 y 5 marcos de plata. Es posible. Mussolini apareció en sellos de correos, pero jamás en las monedas, porque el rey no se lo hubiera consentido. Salazar no apareció en sellos de correos hasta que murió. Lenin, mientras vivió, jamás apareció en un sello de correos. Y la primera moneda que le dedica la URSS es de 1970. Stalin apareció en muchísimos sellos de correos en vida, porque luego, como hicieron una damnatio memoriae, lo condenaron, ya no lo pusieron. Y solo apareció en 2 monedas de Checoslovaquia, jamás en las monedas de la URSS. Cualquier observador foráneo vería que Franco es el dictador megalómano por excelencia. Tito, que gobernó también muchas décadas, jamás apareció en una moneda circulante. Sí que emitió piezas de plata y de oro que nunca circularon. Y emitió prácticamente tantos valores postales como Franco. Pero Franco tiene el récord: 100 sellos de correos con su efigie, 101 o 99. Y Tito creo que son 90, 80 y tantos, una cosa así. Claro, es un régimen sobre todo personalista. Acabo de leer una reflexión sobre el franquismo de un historiador, de un periodista norteamericano que era el corresponsal del New York Times, que él dice que Franco era capaz de darle a cada uno de los sectores que reforzaban al régimen, los monárquicos, los falangistas, los católicos integristas carlistas, les hacía como guiños para darles a entender que el régimen era suyo, de ellos, pero en realidad el régimen era de él, y jugó con todos los sectores, pervivió, y en realidad es el responsable en buena parte de muchas de las cosas que han sucedido después, porque el proceso efectivamente es de reforma, ¿no? En las monedas, cuando antes he elogiado, y yo creo que hay que seguir haciéndolo, esas piezas con el águila en vuelo, que corta en diagonal el campo de la moneda, las piezas de 5 de módulo pequeño, 25 y 50, son además unas piezas que, si por delante lo tienen a él, que parece que de un momento a otro vaya a entrar bajo palio en una basílica o en una catedral, ¿no? Lo ves con la leyenda tradicional. De pronto por detrás es muy interesante porque esas piezas se están haciendo cuando el equipo que está preparando el Plan de Estabilización Económica de 1959, que es, eso no se puede ignorar. Se tiene que poner de relieve también que, por supuesto, es un plan de estabilización que hace que las playas sean turísticas al precio de que hayan mano de obra barata y explotada. Eso también hay que decirlo. Hay que decir también que el plan de estabilización no funcionó de manera maravillosa porque hubo 2 millones de migrantes en Europa. Muy bien, pero efectivamente construyó una clase media que se compraba sus 600, poco a poco accedía al televisor, al teléfono, etcétera, etcétera. Esas piezas de 1957 son como la proclama de esa España que se va transformando. Se va transformando en lo económico y se adscribe al capitalismo occidental porque venía de un régimen autárquico, es decir, se suponía que los coches tenían que funcionar con una cosa que se llamaba gasógeno y la gente tenía que comer pan hecho con cortezas de naranja en Valencia, por ejemplo, ¿vale? Todo eso se deja atrás y esas son las monedas que reflejan perfectamente ese cambio. Otra cosa es lo que pasa con las 100 pesetas de plata.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque han salido un montonazo de cosas. Entonces, Vale, vamos a ver. La primera cuestión es que vemos que no solo te has estudiado la dictadura franquista o la representación, sino también otras muchas dictaduras europeas, y esto siendo sí, un demócrata. Entonces, claro. esto no debe sorprender. No, o sea, parece como. Hay gente que cuando alguien escribe un libro sobre un tema dice, no, es que tú eres seguidor de ese tema. Bueno, es que muchas veces los que están en contra de esto mismo son los que más lo estudian. O sea, los mayores estudiosos del Estado son justamente los anarquistas. Los mayores estudiosos de las dictaduras son los demócratas. Y al revés, los mayores estudiosos del liberalismo han sido los comunistas. Esto, en mi opinión y en la opinión de mucha otra gente. Y esto, además, te hace ver una visión bastante objetiva del tema, porque muchos antifranquistas o antidictaduras en general, ¿no? Bueno, yo como antidictadura y antifranquista también, o sea, en ese sentido me proclamo también, no aceptan ninguna bondad del régimen. Y claro, el plan de estabilización económica fue toda una suerte para España, y la España de los 80 fue hija del plan de estabilización económica, que fue un plan desarrollado por tecnócratas con un Franco que Franco estaba rezando a la Virgen mientras tanto, y no, y entonces efectivamente, y eso se muestra en esas monedas. Además o sea, decimos, mira, en la cara de la moneda está la representación de Franco, pues como todo igual. Pero en la cruz de la moneda tenemos aquí a los tecnócratas haciendo este plan de estabilización y haciendo que entre en España mucho dinero y que la clase media española tire para adelante. Y eso nunca lo había pensado, pero sí que es un buen reflejo o sea, digamos que esas monedas como que es una metáfora de lo que estaba ocurriendo en España. Y otro tema que a lo mejor ahí no has entrado, porque eso no tiene nada que ver con el tema estético, es el tema de la técnica. O sea, las monedas de los años 60 tienen mucho menos errores que las monedas acuñadas en los años 50. Eso lo saben bien los coleccionistas de errores. Y eso se debe a que las técnicas España era un país ya mucho más industrializado en los años 60, y claro, mejor industria pues hace productos Eso es industriales como son muy las monedas interesante. con menos errores. ¿Sí? Eso es muy interesante. Claro, yo de alguna manera lo que estás diciendo ahora tiene todo el sentido. Efectivamente, ya no hay los repintes esos habituales de la cola del águila sobre la cabeza de Franco y toda esa movida. Eso pasa en las pesetas que pone 53 o 47 bajo, Y ¿no? la calidad de acuñación, de las pesetas del 47 tiene una calidad de acuñación horrorosa. Sí, sí. En los años 50, 60, o sea, en los años 60 ya se ve otro tipo de calidad de acuñación. Incluso aparecieron estas monedas de 100 pesetas de módulo grande, de las que Sí. nos ibas a hacer algún comentario, porque también, por otro lado, fue un auténtico desastre, porque ellos querían ahí rememorar el duro de plata y demás, pero luego, en cuanto subió el precio de la plata, lo tuvieron que quitar, ¿no? Tuvieron muy, muy mala suerte. Muy mala suerte. De todas maneras, fíjate que, por ejemplo, Suiza, muy mala suerte, y lo dice un antifranquista, pero efectivamente, desde la mentalidad del régimen, esa era una apuesta de prestigio. Porque para más Inri ellos escogen los reversos castellano-leoneses de los reales de A8 de los Austrias y de los Borbones en la península ibérica, ¿vale? Concretamente la corona de Castilla y León. Lo resuelven muy bien, porque acuérdate que no solo hay castillos y leones, sino también ponen las 4 barras de la corona de Aragón y las cadenas de Navarra. Es de hecho la moneda de las menos franquistas, porque no coloca el águila. El águila es de Isabel la Católica, pero en manos de Franco es de Franco. Puesta en el escudo, con el una grande y libre, y cambiando los símbolos de Sicilia por los de Navarra, eso no es el escudo de los Reyes Católicos, es el escudo franquista, ¿no? Esa no lleva el águila, está bien resuelta, pero claro, era una apuesta que coge en medio de la crisis. Si tienes presente que, por ejemplo, en Estados Unidos estuvieron a punto de volver a editar el dólar Peace, el fantástico este con la libertad lanzando rayos y el águila de la paz wilsoniana de detrás, en 1964, y tuvieron que echar marcha atrás, que los medios dólares de Kennedy pasan a ser de 400 milésimas en 1965, que las monedas en Suiza dejan de ser de plata, si no recuerdo mal, en 1968, que en Francia en 1970 creo que ya son de cuproníquel las piezas de 5 francos. Eso era como una audacia. Podría haber ocurrido que se hubieran descubierto unas minas de plata no sé dónde y el precio hubiera bajado
y hubieran podido mantener. Yo de todas maneras, como me recuerdo a mí mismo de niño pequeño y recuerdo la tesaurización. Es Ujú. decir, no recuerdo, también porque era una cantidad muy importante. Si yo iba a la Paraeta, bueno, la Paraeta es como se dice en Valencia, la tienda de golosinas y de cromos, que era como una pequeña tienda que estaba en las esquinas, ¿no? Ahí ibas con una peseta e incluso podrías ir con 50 céntimos, mucho antes de morirse Franco, ¿no? En el 70, por ejemplo. Yo no recuerdo haber visto circular esa pieza. Sí que recuerdo que a mi padre le pagaban con esa pieza. Pero, claro, el hecho de que fuera de plata a la gente le llamó la atención y por eso hay tan pocas piezas circuladas. Hay con más golpes de probar si era de plata de verdad en el suelo que no porque se haya desgastado circulando de manera natural, ¿no? Ujú. Entonces, es cierto que fue la gran apuesta simbólica, pero no económica. Sin embargo, Franco ya parece como viejo. Sí, pero acuérdate que Rafael Feria, director de la Casa de la Moneda, siempre ha dicho que a Franco le costaba envejecer. Se decidieron en 1966, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con la reina Victoria o de lo que ha ocurrido con Isabel II de Inglaterra. En Isabel II van por el quinto busto y al paso que va tendremos un sexto, ¿vale? Juan Carlos también envejeció en las monedas, más en las monedas conmemorativas. Hay algunas en que realmente se ve ya. Iba a decir que hay veces que los retratos son el espejo del alma, pero no lo diré, ¿no? Pero en las monedas del final del reinado se ven transformaciones en su busto, con un señor envejecido que ha engordado mucho, etcétera, ¿no? En Franco solo hay dos bustos. El de, el de 1947 es un busto de Benlliure modificado. Hay veces que cuando lo miras resulta poco creíble. El más realista es el de 1966 y atención porque en realidad no es realista del todo, porque cuando se ven las fotos, Juan de Ábalos parece que hizo un pequeño lifting para que no colgase la papada, no es mentira. En El poder en la buchaca encontramos una fotografía que publicó una revista argentina en 1966 y el Franco que debería haber aparecido con un poquito más de papada, ¿no? Es decir, claro, pero eso no es nada nuevo. Supongo que a la reina Isabel le presentan el proyecto y ella tiene que decir si sí o si no, porque no es cuestión tampoco de. Las monedas deben mejorar al personaje, no pueden ponerlo exactamente ante el espejo. Se supone que es la demostración del poder y de la magnificencia, ¿no? Isabel II de España era una mujer muy fea. Tuvo la Yo creo, desgracia esa mujer de que se inventó la fotografía antes de que se muriese y no no, se no, puede no llegar lo como era respondía. la reina de verdad y no como la pintaban, ¿no? Yo sería políticamente correcto. No respondía a los cánones acostumbrados de belleza femenina, pero habría que poner de manifiesto que su papá no respondía ni a los cánones masculinos ni a ningún otro canon de belleza vigente. Bueno, yo, sin ser tan políticamente correcto, diría que se parecían los cuadros como un huevo a una castaña, vamos. Que... No, pero por ejemplo, Isabel II de Inglaterra, que está muy idealizada al inicio de sus acuñaciones, ha habido un momento en que han decidido mostrarla mucho más creíble. De hecho, el último busto, el quinto, es pues una mujer Es un retrato, muy entrada en prácticamente. años. No hay idealización prácticamente, probablemente un poco de lifting, un poco de botox, si me permites la expresión, ¿no? Ujú. Un poco de coquetería masculina o femenina, claro. Bien, vamos con la transición democrática, aunque ya hemos dado algunos apuntes, pero así brevemente, ¿qué pasa cuando llega Juan Carlos? Muere Franco, llega Juan Carlos, hemos dicho que ya es algo que se esperaba, ya había cuños preparados. Claro. Y lo que se hace es, se prescinde de, bueno, siempre circuló la imagen de que estaba mirando al lado diferente de Franco y que eso era como un guiño, ¿no? Pero todo eso no está acreditado. Lo que sí que está acreditado es que el régimen es sobre todo continuista durante un año y medio. Eh, Hay cosas interesantes. Solo hay una moneda estrictamente monárquica, que es la de 25 pesetas, con la corona suelta, volante. Pero la de 5 pesetas y la de 50, que dices, es el escudo del rey. No, es el escudo del rey con el yugo y las flechas que representaban al movimiento nacional, según el escudo que llevaba Juan Carlos como príncipe. Con lo cual, en el cómputo,
la peseta y las 100 pesetas llevaban el escudo franquista y las 5 y las 50 llevaban el escudo del rey, que en parte era franquista, porque también llevaba la cruz de Borgoña, que se había puesto en ese escudo porque era el símbolo de los carlistas. Y está definido en 1971, cuando se hace el informe, se establece así. En 1980 y algo, creo, la Academia de la Historia hizo un informe blanqueando esa historia, diciendo que el yugo y las flechas y la cruz de Borgoña estaban ahí porque hacían referencia a los reyes católicos y al Imperio Español o digamos, a la epopeya europea. Cuando eso se puso en el escudo del príncipe, que se transformó en rey, en escudo real, añadiéndole unas diademas a la corona, estaba porque hacía un guiño al franquismo. Yo me he tragado el discurso de aceptación de Juan Carlos en las Cortes Españolas en 1969, y los procuradores franquistas lo aplauden cuando él dice: esta monarquía que tiene la legitimidad del 18 de julio. Efectivamente, todo eso se transforma a partir de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978. Pero el símbolo persevera. Y, a ver, hasta que no se deciden a cambiar el escudo, en 1981, pasados varios meses del golpe de Estado, la primera parte de la numismática de Juan Carlos es muy parecida a la franquista, excepto que la legitimación no está por ninguna parte. Es rey de España sin saber por qué. O sea, ahí, de nuevo, no nos metemos en ese charco. Exacto. Pero es que después de la Constitución nos seguimos sin meter en el charco. Ahora en los euros no hay problema, porque como no pone nada, no pone que Felipe VI es rey por nada. No pone ni que es rey, ni pone que es Felipe VI. Bueno, las monedas conmemorativas sí, pero esas no circulan, claro. Las conmemorativas de metales nobles no están en los bolsillos de la gente, están en bolsitas de plástico. Vale, pero... El gran cambio se produce con el tema de las celebraciones del 92 y la aparición de lo que se llama la serie autonómica. Justamente claro. te iba a preguntar por esto, porque digamos en los años 90 hay una explosión de motivos. Sí. ¿Esto a qué atiende, ¿no? ¿A qué necesidad atiende? O quizás solamente sea moda, porque a lo mejor en otros países también hubo una explosión de motivos. Sí. Yo he estado mirando el auge de las monedas conmemorativas y mira, por ejemplo, la URSS solo acuñó una moneda conmemorativa, empezó a acuñar en 1965, transcurridos 20 años de la Segunda Guerra Mundial. En Francia tienes que pensar mucho y verás que De Gaulle no hizo monedas conmemorativas, por ejemplo. Empiezan con las monedas de 10 francos, empiezan a jugar. Los británicos la primera moneda conmemorativa la hicieron en 1935, en 1951, en 1960, pero habían muy pocas. El franquismo no emitió jamás un diseño conmemorativo. Emitieron series conmemorativas, pero modificando la estrellita, la serie de Barcelona o la E51, pero eso no son diseños conmemorativos, ¿no? Efectivamente, hubo una eclosión mundial. Yo creo que España se pone en línea con lo que está pasando, incluso supera en mucho a lo que otros países están haciendo, porque, por ejemplo, Italia también había sido muy parca en monedas conmemorativas y a partir de un determinado momento empieza a hacer monedas de 100 liras conmemorativas, de 200, etcétera, ¿no? Yo creo que primero es toda la cuestión de las conmemoraciones del 92. Estamos hablando de un gobierno de Felipe González, la necesidad de mostrar los tres polos. Eso Valencia sufre en sus propias carnes, el hecho de no ser el cuarto polo, ¿vale? Los tres polos son Madrid, capital cultural, Barcelona con las Olimpiadas del 92 y Sevilla con la Expo del 92. Las tres cosas coinciden en 1992, se van haciendo series para conmemorar eso y después, de pronto, eso se acaba convirtiendo en una serie, digamos, autonómica, con lo cual puede haber una lectura de que España descubre su pluralidad. Eso, por ejemplo, en el Reino Unido se hace desde siempre. En 1937 se acuñó un escudo estrictamente escocés. En el Reino Unido, la moneda de 5 peniques ha llevado históricamente un cardo escocés, la de 10 un león inglés. Y los británicos están acostumbrados a entender
que cuando uno de los símbolos está en una moneda, les representa a uno de los países constituyentes del Reino Unido, pero digamos, no me imagino a ingleses machacando el cardo escocés, ¿no? Es como si en España hubieran sacado monedas con el simple escudo de la Generalitat de Cataluña, probablemente hubiera despertado en determinadas regiones catalanófobas hostilidad, ¿no? Entonces, es cierto que son monedas que remiten a las autonomías, pero de una manera muy poco identitaria fuerte. Es más, a través de paisajes, monumentos, pero no hay los símbolos identitarios que en cada uno de esos territorios serían considerados los más definitorios del propio territorio. Es más, se hace sin un plan global. Estoy hablando de los años 90. Por ejemplo, no hay una moneda dedicada a Galicia, no hay una moneda dedicada a Cataluña y no hay una moneda dedicada a Andalucía, ni hay una moneda dedicada al territorio autonómico valenciano, por ejemplo. Se considera que con las del año Santo Jacobeo ya va. Se considera que con las de las Olimpiadas ya está. Y se considera que con las conmemoraciones de la Expo del 92, Andalucía ya está cubierta. Pero si lo piensas, no hay una moneda, por ejemplo, de 50 pesetas dedicada a Andalucía. Sí que hay una moneda dedicada a Madrid, si no recuerdo mal. Sí, el madroño de 200 pesetas, creo. Sí. Bueno, aparte de las de la capitalidad, no me acuerdo si hay una específicamente dedicada a la comunidad autónoma. Pero que estemos dudando ya es sinónimo de que se hizo como un poco sobrevenidamente. Y cuando en vísperas del euro se acaban, bueno, no hay nada como mirar las carteras estas modernas, tan plastificadas. Al final hay como una serie testimonial básica. Se considera que el ciclo autonómico ha concluido y yo creo que sobre todo lo objetable es que no se hizo con un criterio sistemático. Bueno, Y, ese criterio sistemático. Bueno, perdón, que te he cortado. no, y que no se pusieron símbolos identitarios muy fuertes de cada una de las comunidades. Se pusieron elementos que marcaban identidad, pero no la identidad política, sino una identidad paisajística o monumental. Bueno, yo ahí lo puedo entender por motivos políticos, porque claro, un símbolo identitario de las autonomías más fuertes, o sea, con un identitarismo muy fuerte, como era por ejemplo Cataluña en los años 90 y lo sigue siendo, País Vasco. País Vasco además tenía cierta rama de nacionalista, era violenta en los años 90 Sí, sí, todavía. claro. Entonces hubiese sido problemático. Problemático también algunas otras comunidades autónomas que tienen de históricas los que yo te diga. Ejemplo Castilla, actual Castilla y León, ¿no? O sea, Bueno, es decir, o Madrid. pero, ¿Cómo vas a buscar pero un eso también, identitarismo madrileño? Y obviamente, a ver, también para los hispanoamericanos que nos escuchen, esto es un melón en España, esto es un melón terrible. Entonces, claro, y las monedas lo reflejan. sí, El, claro, el claro. hecho de que no, el hecho de que, a diferencia del Reino Unido, un Estado sea incapaz de poder emitir, sin prever determinadas repercusiones o determinadas polémicas, una moneda con un símbolo identitario fuerte de uno de sus territorios, ya dice de qué va el percal. A la vez, sí que es capaz de emitir una moneda dedicada a Felipe V, que es el responsable de la abolición histórica del autogobierno y, por lo tanto, de la querella histórica en determinados territorios. ¿Vale? Es decir, se cuida no herir determinadas sensibilidades, pero no se cuida no herir las otras. La ideología de Estado sí que se afirma en todo caso. ¿Vale? Otra cosa es ahora con el euro. Con el euro yo creo que Bueno, es a ver, hay un par de apuntes más. O sea, en el caso, por ejemplo, otros casos son los de Finlandia, que llevan bastantes años haciendo las monedas conmemorativas de 5 euros de todas sus regiones y además con un símbolo identitario muy fuerte, o sea, su escudo. claro. Lituania es otro país donde también están sacando las monedas de las regiones y en esos países se ve normal. Yo tampoco conozco la cultura finlandesa o la cultura lituana sí, con tanta profundidad. Sí que sé que ha habido cierto problema independentista en Finlandia, que fue resuelto hace ya unas décadas, pero bueno, no ha habido ningún problema en esos aspectos.
Luego, claro, lo que comentabas, con el euro como que esto ya se ha resuelto con el tema de las carteras. Ahí no han sido las monedas, ahí han sido carteras. Claro, las carteras ya van solo dirigidas a los coleccionistas. Claro. Y luego tenemos las monedas de 2 euros dedicadas al patrimonio de la humanidad, de la cual todo España y toda la humanidad se puede sentir muy orgulloso de la... Son muy buenas. Son muy Y buenas porque es muy bueno el patrimonio. claro, claro, tenemos un Claro, patrimonio claro. magnífico y entonces ahí sí que se está haciendo de manera sistemática. O sea, ahí van eh, por la lista de patrimonio de humanidad, cada año una de las o sea, según se fueron declarando patrimonio de la humanidad, ¿no? Creo que este año es la de Toledo. Bueno, entonces, vale. ¿Y qué pasa luego cuando llegamos al euro? Ahí donde está el poder. Porque claro, aquí el que tiene el sartén por el mango es el Banco Central Europeo. Pero eso sí que es... Claro. Si antes eran una serie de burócratas, que estaba yo hablando de burócratas, ahora son una cantidad de políticos que, bueno, me voy a callar mi opinión al respecto. Eh, pero bueno, entonces, eso. ¿Qué pasa ahí, no? Ha habido, digamos, hemos pasado de un poder heavy a uno light. Eh, el poder europeo se manifiesta de una manera muy poco atractiva. La cara global, la del mapa, y este mapa todavía, porque es un mapa físico que recoge los perfiles de toda Europa, pero el que había hasta 2007, que era un mapa fragmentado tanto en las monedas de 1 y 2 como de 10, 20, 50 céntimos de euro, donde se veían las fronteras y era como una Europa fragmentada, eclosionada, ¿no? Pero la propia ausencia de un símbolo fuerte europeo ya muestra la falta de coherencia de la propia construcción de la Unión Europea. Yo no sé si se hubiera aprobado la Constitución Europea en el año 2004, si eso hubiera acabado derivando en el nacimiento de una simbología más dura, más fuerte, más poderosa. Lo que sé es que solo se utilizan las 12 estrellas, que además se utilizan no en la cara general, sino en la cara específica, y que pasan como bastante desapercibidas en el diseño. Ni tan siquiera es que las 12 estrellas aparecen de una manera como muy omnipresente. Y después, claro, la propia cara que se llama nacional, la cara de los estados que conforman la Unión del Euro, tienen constricciones globales, no pueden hacer afirmaciones nacionalistas excesivas porque pueden herir la sensibilidad de los otros países que comparten el euro, Claro, ¿no? porque eso es un problema dentro de Europa y dentro de prácticamente todos los continentes. Y es que los nacionalismos, la identidad nacional se construye a partir de una oposición con el que está al lado. Generalmente es el que está al lado. Entonces, claro, No, normalmente. ¿perdón? No, no, que normalmente sí, Claro, normalmente sí. entonces claro, si nos hemos estado pegando durante siglos, ahora no vamos a podernos a poner aquí al que pegó con Francia o al que pegó con Portugal o el Francia con Alemania. Entonces, Claro. claro, hay que intentar no herir las sensibilidades. De nuevo volvemos al ser muy cautos, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, mira, me estoy acordando, en 1913 Prusia, cuando ya formaba parte del Segundo Reich, emitió una moneda donde se ve un águila alemana devorando a una serpiente que sí, simboliza a los franceses, ¿no? Evidentemente, eso es impensable en el marco del euro. Era muy pensable en la Europa que podía dirigirse hacia la Primera Guerra Mundial sin saberlo. Y cuando los litigios entre los estados europeos se veía que podían de un momento a otro explotar bélicamente, ¿no? En el marco de una unión económica que a la vez es política, pero que no es fiscal, pero que no sé qué, hay cosas que no se pueden abordar. Se puede abordar la Segunda Guerra Mundial, depende de cómo. Y nunca criminalizando. Los griegos pueden hacer un canto a la paulatina extensión de su Estado sin poner a caer un guindo a los turcos. Es decir, no podemos representar a Grecia venciendo a Turquía. Podemos decir que tal tierra griega vuelve a la madre patria, pero sin nombrar al enemigo. No se pueden poner elementos religiosos más allá de los estrictamente monumentales. Si no recuerdo mal, han habido polémicas al Sí, ha habido respecto de censura eso. por parte del Banco Central Europeo. Los euros de Andorra que representaban un Agnus Dei, eso no se pudo emitir. Y creo que con San Cirilo, que querían poner a San Cirilo los griegos
bueno, pues porque es Cirilo, o sea, porque es el autor del alfabeto cirílico. Pero claro, como era santo, pues tampoco permitieron. En eso son muy escrupulosos, con lo cual el margen, digamos, la tentación de hacer un discurso nacionalista fuerte por parte de los estados se ve constreñida. Después hay casos, por ejemplo, el caso español, eh, cierta parte de la opinión pública llegó a pensar que con el euro, por ejemplo, se haría un reconocimiento explícito a la pluralidad lingüística de España. El camino ha sido no. Pone, si no recuerdo mal, pone España, pero además se ha quitado toda referencia al monarca. Es decir, que un señor de Finlandia puede ver la imagen y, bueno, no sabe quién es, ¿no? Eso, aquí como no hay mucha tradición de los monogramas reales, por ejemplo, en Bélgica el poder sigue apareciendo, aparece el busto real con un monograma real con la inicial del nombre, con la corona, en el caso de Felipe, pero también con el caso de Alberto. Es obvio que existe el poder monárquico, se afirma, pero se afirma de una manera como muy aséptica. Hemos pasado de una afirmación explícita a casi una afirmación implícita, en el caso de los euros, ¿no? Y es un camino, desde la perspectiva simbólica, mucho menos rico, por supuesto, aunque quizás sea políticamente mucho más correcto. ¿Vale? Hemos pasado de la afirmación de Juan Carlos I, rey de España, a la afirmación de... Ya, muy bien, pues creo que Bueno, con muchas este... gracias por aguantarlo esto. creo que con ese... vamos a dejarla. Vamos a acabar la entrevista. Me ha parecido magnífica. O sea, yo creo que esto es una apertura de ojos para muchísima gente, porque se denosta muchas veces las monedas de la edad contemporánea, de los últimos 200 años. Parece como que eso, bueno, es como numismática de segundo nivel. Y a veces hasta los coleccionistas están o estamos, porque yo también las colecciono, no sé, como tímidos de decirlo, que coleccionamos estas monedas. Pues no, fijaros que son monedas en las que se puede profundizar muchísimo. Y bueno, vuelvo a recomendar el libro El poder en la buchaca de mi amigo Rafael Compañe. Y bueno, a ver, que cuesta 15 euros. Y además este libro fue galardonado por la ANE como el mejor libro del año en 2019, si mal no recuerdo. En 2000, es el mejor libro 2018 y lo entregaron en 2019, Bueno, pues efectivamente. es que cuesta 15 euros. O sea que, a ver, o sea, si acaba siendo malo, que es imposible que sea malo después de haber visto esta entrevista, pues solo son 15 euros. Entonces, Es poca inversión. es poca inversión. O sea, es mucho más fácil que multipliquéis por 10 la inversión a que la perdáis. Además, Rafael me va a hacer otra entrevista en texto más técnica para que se la publicaré en el blog bueno, en las próximas semanas o meses, porque bueno, en el blog hay bastante cola de artículos escritos. Y bueno, también si queréis introduciros en la numismática, pues tenéis el blog numismático.com, sabéis que podéis ir, sabéis que os podéis suscribir a la lista de correo, donde tenéis un libro gratuito, ese sí que es gratis, y ese es un libro para introduciros en la numismática. O sea, son un poco la estructura, he estructurado un poquito los contenidos que han ido apareciendo durante 12 años de blog. Así que nada, ¿algo más que comentarme, Rafael? Bueno, si me permites, yo quiero recomendar tu blog porque es un espacio de tolerancia, es decir, mucho de lo que ha aparecido en la entrevista tiene que ver con el hecho de que el numismático debe forjarse, más que tolerancia, respeto. No tienes por qué perder ninguna de tus convicciones ideológicas. Lo que tienes que es aplicar un rasero equivalente. Hubo un ensayista valenciano que se llamaba Joan Fuster, que más o menos venía a decir que no hay nada más saludable que poner de relieve la parte de razón que nunca le podrás quitar a tus enemigos. Y eso, yo creo que en el campo de la numismática es fundamental, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Solo coleccionar aquello con lo que estás de acuerdo? Y además, con lo que estás de acuerdo, muchas veces, desde la perspectiva estética, puede ser un auténtico desastre. O un Y, aburrimiento. o un Claro. aburrimiento. Y mucho de lo que estás en desacuerdo
además de que es interesante porque sabes por qué estás en desacuerdo, desde la perspectiva estética no está reñido que la maldad moral lleve a la fealdad estética. No es así. Cuando tú te encuentras ante un cuadro, no juzgas el cuadro por la catadura moral del protagonista de la escena. Juzgas el cuadro por la categoría del pintor, por lo bien hecha que esté la composición. Y por supuesto, hablas sobre la identidad de quién es el sujeto del cuadro y contextualizas, pero no juzgas el cuadro. El cuadro no pasa a la historia del arte en función de si representa a un rey absoluto o a un rey liberal, o a un dictador o a un demócrata. Pasa a la historia porque es un gran cuadro. En las monedas es lo mismo. Las monedas, más allá de su protagonismo, por supuesto, socioeconómico, que no hemos abordado aquí porque no corresponde, obviamente. Pero las monedas deben ser apreciadas en tanto que monedas, con independencia de que sepas perfectamente que esa moneda la ordenó hacer un personaje. Mira, te voy a poner una cosa, yo creo que para acabar, muy interesante. Los tetradracmas griegos atenienses de la época de Pericles. A priori es una moneda bellísima, con un busto arcaico de Palas Atenea, con la famosa lechuza, con un protagonismo económico bestial en el Mediterráneo de la antigüedad. Puedes ponerle peros. La democracia ateniense la disfrutaba un porcentaje mínimo de la población. La mitad de la población, las mujeres, estaban, por supuesto, expulsadas de la vida pública para los cánones de una sociedad misógina y machista como aquella. Los extranjeros, por supuesto, no podían participar en los debates públicos. Y los que sostenían la economía de Atenas, los esclavos, jamás pudieron participar en la democracia ateniense. Por lo tanto, desde una perspectiva moral, incluso Pericles, que pasa por ser el gran adalid de la democracia en Occidente, con nuestro punto de vista en que la sociedad, para ser democrática, debe dar cauces de participación a todo el mundo, habría que hacer que los tetradracmas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fundir los tetradracmas de Pericles porque representan en realidad una sociedad profundamente desigualitaria. No, seguiremos juzgándolos como los juzgábamos. Una preciosa pieza de plata antigua, producto de una sociedad concreta. Y ahí intervenimos, pero a otro nivel. Por lo tanto, por eso podemos hablar de piezas del franquismo fantásticas y piezas del franquismo abominables. Bueno, yo aparte de esto, porque solamente ya dos apuntes, que a mí personalmente me gusta mucho las carteles soviéticos. Y yo soy totalmente en contra, como he dicho antes, de cualquier dictadura, pero me encantan los carteles soviéticos, mucho más que los carteles de Hollywood, por ejemplo. Claro. Y bueno, Es que luego el también, abismo atrae, el abismo atrae. Lo eh, abismal atrae. luego Hay tam- belleza en eso también, claro. sí, 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 a mí además me parecen es muy explícitos, muy violentos en muchos casos, me parecen magníficos. Pero bueno, claro, obviamente no me gusta el fondo que tiene, ¿no? Y bueno, luego, ya por último, que también esto, que hemos estado hablando aquí del siglo XIX y XX, esto es aplicable a cualquier otra época histórica. O sea, vuestras monedas medievales podéis estar pensando por qué el Agnus Dei es de esta manera y no de otra, por qué ocupa esta parte del campo y no otra. A lo mejor en la numismática antigua igual, por qué el emperador está mirando hacia arriba o hacia abajo, o por qué se le representa de esta manera o de esta otra. O sea, os acabamos de abrir un melón a todos los que estéis. Os acabamos de mandar un montón de tarea y muchísimas gracias, Rafael, por hacerlo posible. Así Muchísimas que, gracias por mantener un blog que yo creo que es una referencia ineludible en la numismática en lengua castellana. Muchas gracias a ti. hasta luego. Hasta luego.